Comencemos por Albion Small, que pues él nació el 11 de mayo de 1854 y su deceso fue el 24 de marzo de 1926. Su nombre completo pues es Albion Woodbury Small. Él nació en Brookfield, en el condado de Oxford, hijo del reverendo Albion Kate Parris Small. Y bueno, él asistió también a la escuela, a escuelas públicas de cada una de estas ciudades, ¿verdad? Creció en un estricto hogar religioso, conforme a la época, ¿verdad? Los estándares morales de su familia tuvieron una poderosa influencia sobre su desarrollo en el sentido de las ideas. Aunque se formó como ministro de una institución teológica en el año de 1900, de 1879, persiguió interés más amplio, ¿verdad?, en las universidades y particularmente la economía política. A partir de entonces, pues en 1889 enseñó en el Colby College de Maine y se embarcó en estudios avanzados de economía e historia en la Universidad de Johns Hopkins. Después de la selección como presidente de Colby College, fue elegido en 1892 para fundar un departamento de sociología en la nueva Universidad de Chicago. Vemos que pues él fue el primer pilar de esta escuela de Chicago, y después de graduarse del Colby College en 1876, consiguió trabajo en el ministerio de Bautista de la institución teológica. Vemos que pues en este caso, en esta época se desarrollaba mucho la religión. Se graduó, pero nunca fue ordenado a raíz de sus intereses por el pensamiento alemán. Pues este autor pasó a estudiar historia, economía social y política social en las universidades de Berlín hasta el año de 1880. También pasó algún tiempo en Weimar y en el Museo Británico de Londres. Para continuar con su biografía, pues sus experiencias en Europa dieron forma en sus escritos como sociólogo. Se casó con Valeria von Meizow en Alemania en 1881 y juntos tuvieron un hijo. Fue a Colby College, ¿verdad?, en 1881, impartiendo cursos de historia y economía política. En ese momento estas no se consideraban materias universitarias adecuadas y como resultado de su carga docente se encontraba restringida, ¿verdad?, con su nuevo tiempo libre, y comenzó a adquirir lecturas en el campo de la sociología en desarrollo y comenzó a recibir pues estudios avanzados en economía e historia en la Universidad de Johns Hopkins, donde recibió su doctorado en 1889. El título de su disertación, que hoy se puede encontrar en las colecciones especiales de la universidad, fue Los comienzos de la nacionalidad estadounidense, las relaciones constitucionales entre el Congreso Continental y las colonias y estados de 1774 a 1789. Él fue nombrado presidente del Colby College en 1889. Reemplazó el curso tradicional de filosofía moral por uno de sociología. Uno de los primeros 3 cursos de sociología en los Estados Unidos. Small también publicó en privado un libro de texto, Introducción a una de la ciencia de la sociedad, en 1890, que consta de extractos de pensadores y filósofos sociales alemanes. Después, posteriormente, pues en 1892, para convertirse en el primer profesor de sociología de la nueva Universidad de Chicago. El primer puesto de este tipo en los Estados Unidos. En la universidad pues fundó el primer departamento de sociología, acreditado en una universidad estadounidense, el más importante del mundo pues, en ofrecer estos títulos de pregrado y posgrado. Bajo su liderazgo como jefe del departamento, él se convirtió en el principal dentro de la sociología durante los primeros 30 años del siglo XX. Se puede también decir más de este autor que él desempeñó el cargo como decano de la Facultad de Artes Liberales,
Fue durante este tiempo que el autor ayudó a instituir la Sociedad Americana de Sociología. Esta es una revista muy importante que se creó pues en su tiempo. La primera revista de este tipo en los Estados Unidos, sirviendo como su editor inicial y autor frecuente hasta 1926. En 1925 fue posteriormente, pues, sociólogo como un campo de legítimo de estudio académico en los Estados Unidos. Él fue quien se podría decir el precursor de los estudios sociológicos en Estados Unidos. También pues, hubieron algunos con anterioridad, pero no tan destacados y brindando aportes tan grandes en este estado. Estaba particularmente interesado en las disciplinas de la sociología en sí, así como las relaciones entre las diversas ciencias sociales. Escribió su obra Introducción al estudio de la sociedad con George E. Vincent en 1894, el primer libro de texto de sociología del mundo. Aquí vemos que se compila estudios de de autores anteriores. En su primera obra, y después esta obra ya era importante, ¿verdad? Sociología General también la crea él en 1905. Ahí explica el enfoque de la sociología en el proceso por el cual los grupos entran en conflicto y posteriormente resuelven la divergencia mediante el ajuste y la innovación social. Él también pues se, en, se mete en esta lucha de interpretar el texto de Adam Smith, ¿verdad? Y aplicarlo a la sociología moderna. El significado de la moral y filosófico de la riqueza de las naciones de Smith. O sea, él pues agarra un estudio particular sobre este autor. Podemos también hablar más de su biografía, que se le puede atribuir muchas primicias en el campo de la sociología. En 1894 ayudó a crear el Departamento de Ciencias Sociales, que ya hemos mencionado con anterioridad. Fue el primer departamento de sociología en los Estados Unidos, aportó innovación. Luego, en 1894, junto con su colega Vincent, él escribió el primer texto de sociología, Introducción a la Sociedad. Fueron obras destacadas que siempre pues, es bueno recalcarlas. Durante su mandato en Chicago, Small construyó el principal departamento de sociología de los Estados Unidos. Se retiró de la Universidad de Chicago en 1925, a pesar de que había tenido problemas de salud durante varios meses. Su fervor académico no disminuyó y Small falleció en Chicago el 24 de marzo de 1926. Aquí encontramos las referencias. Ahora pasemos directamente a su bibliografía o obras que pues él realizó, ¿verdad? Estas obras por el impacto que tuvieron y por la época pues se han recuperado de archivos históricos, solo que algunas en mal estado, ¿verdad? Entonces cuesta distinguir en qué consistían algunos textos, algunos párrafos, y pues él, como era estadounidense, ¿verdad? Su idioma era el inglés. Su primera obra fue Introducción al estudio de la sociedad. El segundo, El cameralismo, el pionero en Alemania, política social, ¿verdad? El primero, de Introducción a la sociedad, pues el autor nos brinda las explicaciones del desarrollo de la sociología, las relaciones de la sociología con las ciencias sociales, especiales, la concepción orgánica de la sociedad, los conceptos fundamentales de la historia natural de una sociedad, el primer asentamiento, grupo rural, ¿verdad? Aldea, pueblo, ciudad, que esas son concepciones fundamentales que él toma en cuenta. En su obra El cameralismo, de 1909, que él nos hace un análisis detallado de las teorías detrás de las políticas económicas de Alemania, ¿verdad? Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Otra de sus obras pues fueron Orígenes de la sociología,
que ahí en esa obra pues él examinó nuevamente a Alemania a través de una serie de controversias académicas que proporcionan la base para la metodología moderna en ciencias sociales. Su otra obra es Meaning of Social Science. La síntesis es que se convirtió en una extensión del anterior libro, ¿verdad? El de Sociología General. Aquí él aclara ideas sobre los valores, la sociedad y la organización del grupo. También pues él, esto ya hemos hablado anteriormente, pues él hace mención o interpreta la obra de Adam Smith y lo aplica a la sociología moderna. Interpretar el significado moral y filosófico de las riquezas de las naciones, ¿verdad? Que ya había tocado por Adam Smith. Su otra obra, General Sociology, An Exposition on the Mind Development in a Social Theory from Spencer de Eisenhower. Dice, esta obra pues explico aquí en esta se explica el enfoque de la sociología como el proceso por el cual los grupos entran en conflicto y posteriormente resuelven la divergencia mediante el ajuste y la innovación social. Su otra obra, The American Journal of Sociology, pues él vemos que él era un editor frecuente en esta revista de sociología americana. También su otra obra, The Growth of American Nationality, A Introduction to Constitutional History and the United States, introducción a la nación americana constitucional, ¿verdad? Aquí pues se hace una compilación en la base para el trabajo de un solo término. El objetivo de la instrucción es abarrotar a los estudiantes de la mayoría de cantidad de datos posibles sobre la historia estadounidense, sino mostrar primero cómo obtener los datos y segundo cómo utilizarlos. Aquí él explica cómo influenciar a los jóvenes estadounidenses sobre su propia historia, recopilar datos e interpretarlos, ¿verdad? Utilizarlos también. Pasando a otras obras del autor, The Relationship of Sociology with Economics. Estas nos da una explicación de dos puntos de vista sobre la cuestión, ¿verdad? La economía abstracta proporciona toda la comprensión de las relaciones sociales necesarias para la calificación, para guiar el procedimiento social. Y la número 2, ¿verdad? Que proporciona toda la información necesaria. Otra también sería The Beginnings of American Nationality, The Constitutional Relationships Between el Congreso Internacional de Colonies and de los Estados Unidos. En esta obra él pues nos brinda también una compilación de trabajos que considera que son importantes y que es necesaria ponerlo al público en general. Posteriormente, otra de sus obras más relevantes, el significado de la sociología. Esta es parte de la revista de Sociología Americana. Este es el volumen 4, número 4. Otra sería Syllabus Introduction to History of European Civilization. Otra sería Between Era from Capitalism to Democracy. Esta pues también otra que nos brinda es American Journal of Sociology, volumen del 1 al 25. Esto, él como fundador de la revista pues es el que más escribía, ¿verdad? Y aportaba temas que él consideraba relevantes. El significado, pues, The Significance of Sociology for Ethics y Methodology of the Social Problems, ¿verdad? Metodologías para los problemas sociales. Por último, una de sus obras, American Journal of Sociology, volumen número 12. Esta fue, pues, otro aporte que él brindaba en relación a la revista americana de sociología. Y con esto pues termino la exposición de este autor, y mis compañeros posteriormente nos rotaremos otros autores, ¿verdad? Para que sea una exposición que podamos brindar explicando biografías y
obras de los diversos autores de su trabajo. Muchas gracias.